Te voy a grabar. Bueno, pues nada, pues bienvenidas a este ADN. De nuevo, llevábamos así un par de meses a la espera de que llegase este momento, porque, bueno, ¿no? Con la planificación un poquito de este tiempo veíamos que estos meses anteriores así, por la intensidad que han tenido, pues quizá era más conveniente el poder, bueno, dejarlo un poquito como de barbecho y retomar ahora para tener ADN en abril, mayo y junio, ¿vale? Aunque intentamos seguir el ciclo, ¿verdad? Un aprende, un dialoga y un nutre, a lo que estamos convocadas hoy es a una de dialoga, ¿no? Y a un diálogo que vamos a tener la suerte de en un primer momento así como presenciar, contemplar y escuchar activamente, ¿no? Para posteriormente también poder sumarnos a esa conversación entre Pablo Veiga y Martín Irider, ¿no? Y sobre qué, bueno, pues una de las cosas, sabéis que para planificar este tipo de formaciones hay una parte que tiene que ver con lo que sale en las entrevistas de desarrollo de personas, lo que escuchamos en las delegaciones, las detecciones de necesidades formativas y demás, y que hay otra parte que tiene que ver con intentar dar respuesta a algunos cuestionamientos, ¿no? Que a veces nos llegan de nuestro entorno y que nos hacen pensar que puede ser necesario tener un tiempo como organización, como organizaciones, pues para pararnos y para ver cómo nos situamos ahí, ¿no? Ante eso que nos dice el contexto, pues cómo nos situamos. Y es por eso, por lo que de ahí viene este espacio, ¿no? Este espacio sobre el lugar de la espiritualidad en las organizaciones sociales, ¿no? Y en un concreto, pues el lugar de la espiritualidad en organizaciones como Alboan, Entre Culturas, ¿no? Pues qué espacio le damos, en qué sentido, para qué, cómo en nuestra identidad, cómo en nuestros modos, como en nuestro anuncio, pues el poder ir viendo un poquito por ahí, ¿no? Y en el querer conocer en un primer momento, ¿no? Pues antes de profundizar en el tema, conocer un poquito más a Pablo y a Martín, pues ahí, Dani, te paso la palabra. Y que puedas también darle más marco a este espacio. Gracias, Dani. Y gracias, Martín, Pablo. Gracias, Leti. Gracias, Leti. Pues la verdad es que el tema es un temazo. Como dices, Leti, yo recuerdo ya hace años que, ¿verdad? Que teníamos, ¿os acordáis de aquellos seminarios de espiritualidad y cooperación que durante años fueron como alimento para pensar en entre culturas de aquella? Recuerdo que, Pablo, participaste, ¿verdad?, en uno de ellos, que era en el Escorial, sobre la espiritualidad de las organizaciones, ¿no? Eso es lo que nos llevó un poco a este diálogo de hoy con Martín. Yo recuerdo especialmente sugerente esa pregunta, ¿no? De ¿pueden las instituciones pueden tener espiritualidad? Es algo que normalmente se asocia a las personas, ¿no? Y la pregunta de los que somos así como más frikis de las estructuras es: ¿pueden las estructuras tener, fomentar, promocionar la espiritualidad? Yo creo que eso es como un poco el pincho que lanzamos como para comenzar este diálogo, ¿no? Y para mí, en el fondo, desde la vicepresidencia ejecutiva de las dos organizaciones de cooperación, la pregunta es si nuestro modo de hacer cooperación de alguna manera tiene en cuenta la espiritualidad, ¿no? De alguna manera promueve o acompaña también la dimensión espiritual, ¿no? Aunque es distinto, obviamente, a lo que hace la dimensión pastoral de otras instituciones, ¿no? Yo creo que aquí también hay una pregunta de fondo en este debate que tiene que ver con de qué manera somos misión de la Compañía de Jesús, cuando en realidad nuestra forma de desplegar trabajo de desarrollo, ¿no? Se asimila de alguna manera a la de otras ONGs de desarrollo que puede haber en el ámbito de la sociedad civil, ¿no? ¿En qué medida somos parte de esa despliegue de la misión de la Compañía de Jesús? ¿Qué lugar ocupa la espiritualidad
ahí, ¿no? ¿Hasta qué punto estamos, bueno, pues construyendo el reino con toda su integralidad? Bueno, todas esas son preguntas que yo creo que todos y todas tenemos, y nos parecía que era chulo crear un diálogo entre, bueno, buscamos como dos personas que nos pudieran resultar sugerentes, que tuvieran pensada ya su propia síntesis de estos temas, ¿no? Y por eso os hemos invitado a Martín y a Pablo. A Martín Iriberri todos le conocemos ya, es el director de Alboan, compañero jesuita, es de los jesuitas que más transversal tienen su planteamiento vital, ¿no? Martín está liderando, digamos, Alboan en cooperación internacional, pero está a la vez metido a saco en la cárcel de Martutene, a la vez ha estado durante años liderando el proyecto de inserción de Loyola Echea en San Sebastián, y ahora está trabajando muchísimo desde la Fundación Ellacuría también en todo lo que sería el acompañamiento, la inserción de migrantes y refugiados en España, ¿no? Duerme muchos de los días en Durango, y como veis a veces se conecta bien desde San Sebastián, bien desde Durango, bien desde Alboan. Creo que Martín tiene una síntesis personal agotadora, porque está continuamente en movimiento, pero está mezclando. Al final hay algo de fondo que es la llama o que nos encantaría, Martín, que nos ayudaras a comprender, ¿no? Cómo tú proyectas misión a través de las estructuras y las instituciones, porque creo que hay una sabiduría muy fuerte en esa forma de hacer, ¿no? Que es a través de las instituciones creamos las estructuras para que se siga trabajando por la justicia, más allá de lo que hagamos cada uno individualmente, ¿no? Y eso también es hacer reino, es hacer iglesia, asegurar procesos de justicia, crear ecosistemas, por así decir, donde haya las condiciones de posibilidad para el trabajo por la justicia. Eso es lo que está haciendo, yo creo que Martín en su día a día de forma preciosa y magistral, ¿no? Y luego Pablo Veiga, que también le conocéis todos y todas, pero a lo mejor menos porque no está normalmente en nuestro entorno. Pablo es también compañero jesuita, gallego, íntimo amigo, nos hemos criado juntos, como quien dice, en la Compañía de Jesús, y Pablo ahora mismo es párroco de la unidad pastoral de Ventilla, pues en Ventilla, en la zona de Ventilla, el padre Rubio cubre, digamos, 2 parroquias, y Pablo es uno de los párrocos de esa unidad pastoral, ¿no? Pablo vive en Ventilla 103, que es una comunidad jesuita que, digamos, pone en práctica el concepto de hospitalidad, y que vive un grupo de jesuitas con un grupo de migrantes en proceso de inserción en España. Y bueno, él es sociólogo y es alguien que por opción, por así decir, está trabajando al lado en el ámbito de la pastoral y de las parroquias, pero siempre con un pie puesto en el ámbito social, y con muchísima capacidad de reflexión. Lo que a mí me fascina de Pablo es esa capacidad de sintetizar lo que está ocurriendo en una realidad sencilla, y la verdadera densidad y la verdadera profundidad que está en ese quehacer ordinario, por ejemplo, de una parroquia de barrio como es la de Ventilla, en la que a la vez se están apoyando y sosteniendo muchísimos procesos individuales de acogida, de inserción y de justicia, ¿no? en un día a día bastante sencillo. Creo que la visión que atraviesa eso y que le da profundidad y proyección, Pablo, es lo que más nos encantaría que nos ayudaras a descubrir en este diálogo. Así que yo por mi parte me callo, y os animo tanto a Pablo como a Martín a que, a modo de diálogo, si os parece, podáis ir entrando poco a poco a este mundo complejo, ¿no? Que es, en el fondo, es esta pregunta: si son las estructuras y las instituciones capaces de tener una espiritualidad, y en el fondo cómo se entiende eso y cómo podemos encontrar la hondura y profundidad que de verdad Entre Culturas y Alboan están queriendo darle a nuestro trabajo por la justicia. Muchísimas gracias por hacer tiempo en plena jornada laboral, y sin más dilación, el micrófono es vuestro. Venga, un abrazo fuerte. Gracias. Gracias, Dani. No sé, Martín, ¿quieres empezar tú un poco respondiendo a la pregunta? Bueno, yo arranco un poquito si queréis. Bueno, muchas gracias, Dani. Eso que has dicho que hacemos es lo que nos gusta, que hago yo, que hacemos entre todos y todas. Bueno, pues creo que es hacia donde apuntamos, ¿verdad? Me he tomado alguna nota, ¿no?
Bueno, cómo a través de las instituciones del sector social jesuita estamos intentando generar o sostener, ¿no?, ecosistemas para la justicia, ¿no? Bueno, me ha gustado mucho la formulación y quizás voy a empezar por afirmar eso, ¿no? El sector social de la Compañía de Jesús se institucionalizó, bueno, pues para asegurar ese trabajo de la Compañía de Jesús por la justicia. La Compañía de Jesús, las obras pastorales de jesuitas, las obras educativas, etcétera, todas estamos comprometidas con la justicia, ¿eh? La cuestión es que las ONGs jesuitas o los centros sociales jesuitas intentamos asegurar a través de las instituciones, a través de las estructuras, que ese trabajo más carismático se puede mantener, puede darse, puede recrearse, ¿verdad? En algún momento, hace unos cuantos años, en la Congregación General 34 se empezó a hablar de comunidades de solidaridad, ¿verdad? Las comunidades de solidaridad creo que nos pueden ayudar para el diálogo que estamos haciendo hoy sobre espiritualidad en las obras sociales o espiritualidad en Entre Culturas o en Alboa, ¿no? Las comunidades de solidaridad no se formulan mi experiencia es que las comunidades de solidaridad que yo he conocido, en las que yo he vivido o en las que yo vivo o milito, no se formulan exactamente en un plan estratégico, no se formulan en un proyecto apostólico o en un proyecto comunitario, ¿no? Pero sí se les puede dar cobijo, sí se les puede dar entrada, se les puede acompañar, ¿eh? Las comunidades de solidaridad surgen, ¿no?, y nuestras instituciones como Entre Culturas o como Alboan o como los centros del SJM o los centros sociales jesuitas, lo que hacen a través de su planificación, a través de su institucionalidad es darles cobijo, acompañarlas, ¿no?, darles recursos, darles visibilidad, ¿no?, y quizás darles la posibilidad de conectar con la incidencia, con la capacidad de incidir o de transformar, ¿no? Bueno, esto que es un ejemplo, las comunidades de solidaridad no nacen en un plan estratégico, nacen de las capacidades que las personas vulnerables, las personas en situación de vulnerabilidad, las personas víctimas en situación de víctimas son capaces de pedir y son capaces de dar, ¿no? Las estrategias, ¿no?, que las personas en situación de vulnerabilidad, las personas víctimas, las personas atrapadas en las fronteras, las capacidades y las estrategias que las personas tienen para salir adelante, para generar algo que no solo es mejor de mayor dignidad, de mayor desarrollo para ellos y para ellas, sino para el conjunto de las sociedades o a las que pertenecen, ¿no? Esta capacidad de las instituciones sociales jesuitas, ¿verdad?, ojalá, de reconocer estas comunidades, acompañarlas, alojarlas y darles, ¿verdad?, cuando se pueda, ¿no?, pues algunas capacidades de incidencia o algunas capacidades de comunicación o algunas capacidades. Bueno, esto es un ejemplo, ¿eh? Pero efectivamente la espiritualidad en nuestras organizaciones es esa parte entre lo profesional y lo misional, ¿eh? Lo vocacional es la espiritualidad. Esa parte que une lo profesional de nuestras instituciones con lo vocacional. ¿A qué estamos llamadas nuestras instituciones? ¿Cuál es la misión de nuestras instituciones, ¿no? Esa unión, esa lotura diríamos en euskera, ¿no?, eso es la espiritualidad, ¿no? Y necesitamos esa espiritualidad en nuestras instituciones. Y yo afirmo que las tenemos, que en Entre Culturas y que en Alboan tenemos esa espiritualidad, ¿eh? Pero necesitamos cuidarla, necesitamos darle espacio, necesitamos nombrarla. ¿Por qué? Pues porque si no, corremos el riesgo, efectivamente, de traer lo misional hacia lo profesionalizado, ¿no? Profesionalizamos la misión y en realidad la espiritualidad lo que tiene que hacer es traer la profesionalidad hacia el lado de la misión. Y voy a poner un último ejemplo y ya con eso, bueno, pues empezamos un poco a... Decimos que
que en la Compañía de Jesús, ¿verdad? Pero en el sector social más especialmente, estamos en las fronteras, pero para tender puentes y reconciliar. Estamos en las fronteras, pero para tender puentes y reconciliar, ¿no? ¿Cuál es ahí la espiritualidad? ¿Qué espiritualidad necesitamos? Bueno, necesitamos la espiritualidad que nos permita permanecer en las fronteras del lado de los pobres, del lado de las personas en situación de vulnerabilidad, ¿no? Y que nos permita que las personas que están al otro lado crucen el puente, ¿verdad? Es decir, las personas que representan, pues que representan las administraciones, que representan las políticas, el mal llamado interés común, ¿verdad? Que nosotros hablamos de bien común, no de interés común, ¿eh? Esas personas pasen el puente hacia este lado, ¿no? Estamos en las fronteras tendiendo puentes y reconciliando, pero si no tenemos mucha espiritualidad en esas fronteras, lo que nos puede ocurrir es, jesuitas, que nos movamos del lado del puente de los pobres hacia el lado del puente, ¿verdad?, del resto ese de la sociedad, digamos, que mal representa el bien común, ¿verdad?, que representa el interés común, mal representa el bien común. Bueno, he puesto dos ejemplos, comunidades de solidaridad o estar en las fronteras tendiendo puentes y reconciliando, ¿no?, donde la espiritualidad es fundamental. Así que yo afirmo que la tenemos, pero afirmo que es tan clave en nuestras organizaciones que tenemos que repensarla muchas veces, que tenemos que darle un espacio y que tenemos continuamente que hacernos preguntas como las de hoy. Bueno, venga, Pablo, ¿cómo lo ves? Sí, a mí me resuenan algunas cosas que has comentado, Martín, con fuerza, ¿no? O sea, ahí surgen también como diálogos sugerentes de cómo poder en una organización que no deja de ser profesional, ¿no?, como dices, Que debe de serlo. cómo facilitar esos espacios donde poder cultivar lo vocacional, ¿no?, donde poder compartir en un plano que va más allá de la descripción de mi trabajo o de la tarea que se me asigna en el puesto en el que estoy, incluso que tiene un componente como identitario, institucional, de identidad y de misión de entre culturas, pero que también pide un ejercicio de digerirlo personalmente, ¿no?, o de verme yo dentro de ese marco que se me ofrece, ¿no? ¿Cómo encajo yo también en mi vocación, en mi trayectoria más personal? Yo no sé si hay, desde tu experiencia en Alboan Entre Culturas, Martín, tienes como alguna buena práctica o algún ejemplo o alguna experiencia que haya resultado positiva, o a lo mejor algún contraejemplo, alguna iniciativa que haya salido mal o alguna experiencia que hayáis visto también. Pues mira, de esto mejor intentar evitar este fracaso, este error que se tuvo en algún momento, ¿no? Porque creo que sí que es interesante para las personas que están dentro de la institución, a veces en un modo profesional de ocio, también encontrar ese ámbito o ese espacio, ese hueco para esa otra dimensión más vocacional, que se pueda socializar, compartir, dialogar sobre ella, ¿no? Porque a veces lo entendemos como algo muy propio, ¿no? Claro, es que eso es mi vocación o mi trayectoria de fe o mi trayectoria vocacional. Como que pega poco ponerte a hablar de eso con otros compañeros profesionalmente en el contexto de la obra. No sé si tienes algún bagaje, experiencia. Sí, o sea, lo que estás marcando ahora es esa otra dimensión, ¿verdad? Estamos hablando como de polaridades, ¿verdad? Me sonaba un poco al pensar en la reunión de hoy el título del libro de Benjamín, Polaridades evangélicas, tiempo de crear, ¿verdad? Y hablaba polaridades, ¿verdad? Pues entre la eficacia, la eficiencia y la gratuidad, entre lo individual y lo comunitario, ¿verdad? Entre lo profético, ¿no?, y lo institucional, ¿verdad? O lo carismático y lo institucional. Bueno, o sea, yo creo que la espiritualidad tiene mucho de esas polaridades, ¿verdad? Pero no solo en el ámbito institucional, en el ámbito personal, cada uno de nosotros y de nosotras vivimos la espiritualidad normalmente desde unas cuantas de esas polaridades, ¿no? Pero efectivamente, cómo hacer el tránsito, ¿verdad?, de la espiritualidad de la institución,
¿verdad?, hacia un poco la espiritualidad de quienes estamos en ella y viceversa, de la espiritualidad de quienes estamos en ella, la suma de esas espiritualidades hace la de la institución, ¿no? Yo se me ocurren algunas, no sé si buenas prácticas, pero bueno, algunos intentos, ¿verdad?, que hemos planteado, ¿no? Pero, por ejemplo, la cuestión de la espiritualidad de la institución, ¿no? O sea, la institución, por la cercanía que tenemos con las víctimas, por la cercanía que tenemos con las fronteras, ¿no?, ha generado, y en Entre Culturas es claro, ¿verdad?, pero seguramente que en el resto de las obras sociales jesuitas también, ¿no?, ha generado como algunos sacramentos, ¿no? Algunos sacramentos, pues todos los sacramentos de fe y alegría son sacramentos de Entre Culturas, ¿verdad? Pues allí donde llega fe y alegría, ¿no? Pues fe y alegría llega donde, ¿verdad?, por donde no estamos llegando, ¿no? O el SJR, ¿verdad? Pues el acompañar, servir y defender del SJR, ¿no? Esos sacramentos del SJR, ¿no? Pues que son también sacramentos de Entre Culturas, ¿verdad? Pues son sacramentos, son espiritualidad de Entre Culturas, ¿no? La capacidad que ahora mismo, ¿no?, pues en la crisis de Ucrania, pues está teniendo la Red Xavier de dar una respuesta, pues como Compañía de Jesús a nivel europeo, ¿no? Bueno, pues eso también es un sacramento, ¿verdad? Ese es el sacramento de la compañía cuerpo, ¿verdad? De la compañía cuerpo de misión, ¿no? Del que estamos viviendo o que lo estamos viviendo también en Alboano, en Entre Culturas, ¿no? Bueno, yo creo que esos son como sacramentos de iniciación de la vida cristiana, digamos, o de la vida cristiana institucional de Entre Culturas, ¿no? Esos sacramentos marcan mucho nuestra espiritualidad. Creo que esta experiencia fundacional o fundante, que no tiene por qué ser al comienzo de la institución, ¿verdad?, sino que la vamos viviendo poco a poco a lo largo de la vida de la institución, por ejemplo en Entre Culturas, ¿no? Bueno, van marcando nuestra espiritualidad. Y me parece que eso es muy importante, porque puede haber personas que se sientan, puede haber un grupo grande de personas que se sientan o nos sintamos movidas pues por esa espiritualidad, digamos, por esa sacramentalidad, digamos, por esa simbólica que nos encontramos en Entre Culturas, ¿no? Entonces, ese sería como un movimiento, ¿no? Esa espiritualidad de Entre Culturas mueve mi espiritualidad, ¿verdad? Y me ayuda como a acercarme, ¿no?, como a compartir, a poner mi espiritualidad en esa espiritualidad un poco más grande, ¿no? Mi espiritualidad que también es militancia, que también es, ¿no? Pero el otro camino que tú sugerías también es muy importante, ¿no? Personas que tienen una espiritualidad, esta espiritualidad de estar en las fronteras para tender puentes y reconciliar, de esta espiritualidad que quieren, ¿no?, en la que quieren aportar también, ¿no?, pues toda su experiencia, toda su capacidad profesional, ¿no? Esas personas nuestras instituciones tenemos que ser capaces de ver esas personas, tenemos que ser capaces de detectarlas, tenemos que ser capaces de involucrarlas en nuestras propuestas, en nuestros voluntariados, en nuestros equipos, ¿no? Cuando yo hablaba de que las comunidades de solidaridad no nacen en ningún plan estratégico, pero que hay planes estratégicos que son capaces de detectarlas, de reconocerlas, de acompañarlas, de incorporarlas, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Instituciones que son capaces de darle espacio, de detectar de alguna manera, de reconocer y de dar espacio a personas cuya espiritualidad, o a personas con una espiritualidad, a personas con un talante, a personas con un abordaje de la misión, ¿verdad?, que las necesitamos, ¿verdad?, que renuevan esta espiritualidad, que renuevan estos sacramentos, que renuevan estas experiencias fundacionales o fundantes, ¿eh? Entonces creo que es las dos cosas, Pablo. Creo que es la capacidad que la institución tiene de vivir de su
sus sacramentos, de su espiritualidad y mostrarla, pero también la capacidad que la institución tiene de reconocer personas, ¿no? De conocer personas que aportan, que están aportando a renovar, a encarnar esa espiritualidad, a que haya nuevos sacramentos, a que aparezcan nuevos sacramentos, a que se incorporen pues nuevas. Yo creo que esas son así. Bueno, seguimos, venga. Pregunta Dani, plantea en el chat, a veces en el entorno laboral no proceden algunas formas de relación que son más de entornos pastorales. ¿Cómo combinar ambos niveles sin confundir el marco institucional que está por debajo de muchas de nuestras relaciones laborales? O sea, yo no creo que sea más adecuado a lo mejor para hablar de cuestiones así como muy institucionales o laborales porque precisamente me he movido siempre en ámbitos muy poco laboralmente estructurados, de voluntariado, de trabajo de parroquia, de barrio. Entiendo que las instituciones y los marcos laborales tienen sus propias dinámicas, ¿no? Entiendo que ahí hay unas lógicas propias. Pero también es verdad que yo estoy convencido de que al final la realidad es la que es y es una realidad una, ¿no? Entonces, aunque la leamos con unas lentes o con otras, la realidad que subyace está ahí, ¿no? Entonces, creo que siempre es posible el poder encontrar maneras apropiadas en donde integrar lentes o miradas que parten de puntos de vista diferenciados, ¿no? O sea, yo creo que hablar de cuestiones pastorales entendidas en ese plano más vocacional, personal, de la esfera íntima, si queremos, ¿no? De lo que es la vivencia religiosa de cada uno, en un espacio laboral, a veces puede resultar como un poco chirriante, pero quizás es encontrar ritmos que gradúen ese chirrío para que también sea cada vez más posible el hablar en modos que nos comprometen o nos involucran de un modo más integral que no solamente desde nuestra capacidad profesional o técnica, ¿no? Yo creo que todo lo que se trabaja en las instituciones de identidad y misión, por ejemplo, ¿no? va un poco por ahí. O sea, al final entiendo que una institución no solamente quiere gente muy competente o técnicos muy preparados con un saber, sino que también desea que al menos un grupo importante de sus participantes crean en un modo de hacer las cosas y en una finalidad que es la que da sentido a la institución, ¿no? Y ese diálogo sobre los fondos, sobre el horizonte, sobre la visión, sobre las motivaciones más hondas, creo que sí que tienen que encontrar un lugar en la institución, ¿no? Me parece que es parte también de lo institucional, de lo nuclear, de lo institucional, diría yo, ¿no? De lo motivacional. Algunos podrían leer en eso elementos de espiritualidad, ¿no? Perfectamente. Yo creo que una mirada interesante que ayuda es esta que ve la realidad como un todo, ¿no? Y que intenta evitar un poco de compartimentalizar las cosas, ¿no? La propia pregunta que hacíamos de inicio, ¿no? ¿Qué lugar tiene la espiritualidad en una institución como Entre Culturas? Claro, a veces inconscientemente como que necesitamos colocar las cosas, diferenciar analíticamente para comprender las dinámicas, pero en el fondo yo creo que todo está como mucho más integrado, ¿no? Y quizás un problema que hemos tenido la Iglesia o la compañía o los propios creyentes es en unir poco o integrar mal nuestra fe, nuestra creencia, con nuestro hacer, con nuestro compromiso, con nuestra militancia, con una identidad que a veces queda como compartimentalizada para un rato de la semana o para un aspecto y unas relaciones concretas de mi vida, pero que en otros ámbitos, en otros horarios o con otras personas, pues ahí no encuentra espacio, ¿no? A lo mejor no encuentra espacio el lenguaje, o a lo mejor no encuentra espacio, pero
lo que está de fondo tiene que encontrar espacio porque soy yo, soy la misma persona, ¿no? Cuando estoy en una parroquia celebrando, compartiendo la fe, o cuando estoy como un profesional llevando adelante un proyecto gracias a mi habilidad técnica o mi cualificación. O sea, yo creo que en ese sentido nuestra espiritualidad es una espiritualidad que da mucho juego, porque es una espiritualidad la ignaciana muy integral y muy integradora, que no entiende muy bien de dualidades, ¿no? Puede ser que reconozca polaridades, como decías, Martín, pero siempre en un modo que se interrelaciona, ¿no? Sí, no sé si por ahí queréis compartir algo más o plantear alguna otra pregunta. Todavía siguiendo un poquito de este hilo, bueno, y si queréis ir escribiendo en el chat, entre Pablo y yo y Leticia, Leti, pues vamos leyendo un poquito también, que no hace falta esperar para después para participar. Sí, ¿cómo integrar un poquito esto? En Alboan hemos tenido la experiencia, y tenemos la experiencia, de algo que hemos llamado comunidades apostólicas. Bueno, es una palabra un poco antigua, pero comunidades de misión. Es decir, que en una institución como Alboan, pues además de haber un equipo directivo, o haber un comité, o haber un tal, pues hay un grupo de personas que compartimos desde la espiritualidad, desde la espiritualidad cristiana o otras espiritualidades, incluso no religiosas, pero la invitación y el diálogo es desde la espiritualidad cristiana. Bueno, compartimos 3-4 espacios al año en el que personas que podemos estar o no en los equipos directivos o en los comités o en unas u otras partes de la organización, nos reunimos en torno a alguna cuestión vocacional, no solo para cada una de nosotros y de nosotras, sino también para la institución. Entonces, pues hacemos pues una deliberación comunitaria, una conversación espiritual, un pequeño discernimiento, ¿no? A veces son temas que vienen de la provincia, a veces son temas que vienen del plan estratégico, a veces son cuestiones que vienen de la sociedad, ¿no? Y bueno, pues hacemos un poquito profundizamos en el tema y generamos un diálogo y celebramos en torno a eso también, ¿verdad? Y son 3 horitas y pues normalmente pues celebramos una Eucaristía también, o empezamos con un ratito de oración, son 3 o 4 veces al año y repito, cabe, en una institución como Alboan, pues te cabe eso. No es, el equipo directivo está haciendo su trabajo, el comité está haciendo su trabajo, los equipos de área o de causa están haciendo su trabajo, pero algunas personas sentimos la necesidad de poder aportar a ese espacio laboral profesional pues una mirada desde la espiritualidad, desde la militancia, desde lo vocacional, ¿no? Y lo bonito de esos espacios es que unen esa vocación personal con esa vocación que compartimos, misional, que tiene Alboan, ¿no? Bueno, es una manera sencilla, es bastante sencilla, es bastante humilde, no requiere, bueno, requiere un poquito de esfuerzo de tiempo, requiere que alguien la anime, pues durante tiempo lo hizo Mateo, ahora Javi lo está haciendo, Javi Montes. Creo yo que, pero en esa misma línea, creo yo que los encuentros que hacemos de espiritualidad compartida en Alboan y en Entre Culturas, ¿no? Los jueves, hoy a la mañana también hemos tenido. Bueno, pero me parece que hay personas que desean separar lo profesional de lo vocacional, y en Alboan y en Entre Culturas y en el sector social jesuita, en nuestras instituciones, debe haber espacio para esas personas, sin ninguna duda, pero que hay personas que quieren juntar o al menos acercar o al menos lo profesional y lo vocacional en términos de espiritualidad cristiana o de otras espiritualidades, ¿no? Y que para estas personas también tiene que haber un sitio en Alboan y en Entre Culturas, ¿no? Y tiene que haber algún espacio, alguna herramienta que nos permita que esas personas podamos también, y que
ni las que prefieren separarlo ni salgan perdiendo, ni las que preferimos juntarlo salgamos perdiendo, ¿no? Que no, esto no nos dé ventajas a nadie, sino que sea una manera más de vivir nuestra vocación, ¿no? En lo personal, y que también sea una manera más que las instituciones tienen de darle vida a su vocación, a su misión. Plantean en el chat dos preguntas o comentarios. La espiritualidad, dice Martín, dice Martín que hay que cuidarla, la estamos cuidando en Albón Interculturas, estamos satisfechos con ese cuidado, la hacemos visible. Yo creo que es una pregunta muy importante, ¿no? Yo sí que haría una observación. A veces podemos entender espiritualidad más apoyados hacia la parte de identidad que nos aporta. Es decir, la espiritualidad tiene que ver un poco con todo este aspecto más motivacional, de fondo que veníamos hablando. En la medida en que eso toma una connotación más religiosa o más católica o más ignaciana, es una espiritualidad como más propia de una institución de la Compañía de Jesús, y en ese sentido sería como nuestra identidad, ¿no? Que a veces algunos pueden preocuparse porque la ven poco visible, ¿no? Se nota poco que Entre Culturas es una institución vinculada, apoyada por la Compañía de Jesús, parte de la Iglesia y demás. A ver, yo creo que la espiritualidad tiene un componente identitario, pero creo que lo más interesante es, y desde nuestra perspectiva ignaciana, es un dinamismo. La espiritualidad al final es el hacer del espíritu. El espíritu nos dinamiza, ¿no? Y en ese sentido, creo yo que el espíritu se conjuga mal con nuestros compartimentos y con nuestras etiquetas y con nuestros troceamientos que a veces hacemos de la realidad, ¿no? Porque atraviesa las cosas, dinamiza. Somos movidos, ¿no? Por muchos espíritus, diría Ignacio, ¿no? Quizás la pregunta es cuáles son los espíritus que mueven Entre Culturas, ¿no? Que atraviesan nuestra institución, ¿no? Por ahí habría que ver cuáles son los buenos, el buen espíritu, y cómo lo expresamos y visibilizamos más. Pero yo ahí recupero algo que a mí la verdad me marcó bastante, y en ese sentido me repito un poco como la cebolla, y lo sugería ya en el Escorial hace esos años. Me marcó un montón la intuición de la teología de la liberación cuando planteaban en los años 70 y 80, hay países nominalmente muy católicos en Centroamérica que generan una desigualdad tremenda y una injusticia abismal, ¿no? Entonces, ese shock, ¿no? Ese test que la realidad plantea, al final lleva a pensar en quizás lo identitario, lo que decimos que nos define, que nos diferencia, que nos señala, hay que ponerlo también a veces un poco como un interrogante, porque puede ser un puro señuelo, una pura etiqueta, un puro nombre, ¿no? Quizás nos define más, nos muestra más aquello que nuestra vida refleja, ¿no? Y en ese sentido engancho con algo que sugería también Dani en el chat, ¿no? El dinamismo del espíritu se concreta y se visibiliza a veces en cuestiones identitarias, explícitas, pero también en modos de vida, en modos de decisión, en modos de funcionar, a nivel macro o a nivel institucional y también a nivel vital, ¿no? Personal. Entonces yo creo que por ahí hay una pregunta importante que es cómo nuestro hacer personal, institucional, es llevado por el buen espíritu, ¿no? Se traduce en justicia, en obras de justicia podríamos decir, ¿no? Porque a veces modos muy seculares, muy poco explícitos, podrían ser realmente espirituales, ¿no? Porque podrían ser muy auténticamente evangélicos, podrían conectarnos, como decía Martín, con esas víctimas, podrían hacernos vivir de un modo muy genuino dinámicas del Evangelio que vemos en la vida de Jesús, ¿no? En ese sentido, y conecto por último ya para acabar y callarme, con algo que señala Javi, cómo desde el sector social aportar al resto de la familia ignaciana para mostrar el camino a Dios, ¿no? Alguna gente podría decir, ojalá Entre Culturas fuera más valiente para expresarse y definirse como cristiana o movida por una espiritualidad ignaciana, como parte de la compañía,
Ojalá se pudiesen subrayar más esos modos más identitarios y se pudiese explicitar más lo que es la buena noticia del Evangelio, etc. De acuerdo, puede ser. A mí me parece que, siendo lo que se puede avanzar por ahí interesante, creo que lo prioritario, en el modo prioritario en el que Entre Culturas muestra el camino hacia Dios, es haciendo lo que hace. Es haciendo lo que hace. O sea, ¿en qué sentido? La Iglesia y la compañía no evangelizarían si no hubiera instituciones como Entre Culturas que tienen un impacto en el mundo, generando más justicia y más fraternidad, ¿no? y capacidad de convivir juntos, ¿no? Eso es un modo en el que mostramos el camino a Dios. No solamente mostramos el camino a Dios cuando acompañamos en ejercicios, cuando damos catequesis o cuando celebramos una Eucaristía. Mostramos el camino a Dios cuando, gracias a nuestra capacidad técnica y a nuestro saber profesional, movemos una institución que tiene una capacidad de incidir dinámicas de antirreino, ¿no? De manera que movamos un poco nuestra historia y nuestro mundo hacia lo que Dios desea y sueña, ¿no? Y yo creo que eso tiene una fuerza bestial. O sea, yo creo que los propios jesuitas, ¿no? Si nos creyésemos de verdad esto, ¿no? Veríamos todo lo que tiene Entre Culturas que aportar para la Iglesia y para la compañía, ¿no? Y cómo estamos desaprovechando muchas veces potencialidades que tiene la institución como ninguna. Porque no sé si hay otras instituciones a nivel de compañía, por poner un ejemplo, y no sé, a nivel de Iglesia, no conozco tanto, que tengan el enganche global, la posición en nuestro mundo estructural que lleve adelante en un plano muy complicado, pero que es definitivo, la propuesta del Evangelio, ¿no? O sea, cuando al final yo a veces escucho, ¿no? Entre Culturas está en conversaciones con tal empresa, con tales círculos de élites socioeconómicas. ¿Quién está ahí? ¿Quién puede estar ahí interlocutando? Dando otra voz, haciendo un poco escuchar, como decía Martín, voces de otras personas que nunca se van a sentar en esas mesas, ¿no? Yo creo que eso es vital. Eso es lo mejor, lo más evangélico, el mejor anuncio que Entre Culturas puede hacer de lo que es el deseo de Dios, el reino en nuestro mundo. Ya vamos terminando un poco el diálogo para poder ir abriéndonos. Leti, cuando veas nos vas diciendo. Sí, yo sobre esto de lo explícito, lo implícito, o sea, es que el problema no es ser split. Yo creo que algo Entre Culturas dice claramente lo que es. Entre Culturas, ONG jesuita. O sea, o sea, quiero decir, y decimos en el MEC, decimos, ¿verdad? Pues, y cuando definimos las causas justas, estamos continuamente haciendo referencia, ¿no? Hacia un ideal, ¿no? Humanizador, emancipador, ¿no? La casa común, el cuidado de la casa común, la equidad de género. Estamos hablando de anunciar la buena noticia, no estamos hablando de otras cosas. Es que para mí el problema no es ser explícito, para mí el problema es ser simple en una realidad compleja. El trabajo por la justicia global y el trabajo por la ciudadanía global es un trabajo complejo. No lo hacemos complejo en Entre Culturas porque tengamos un MEC y luego un plan estratégico y luego unas acciones significativas y un BOP y unas áreas y unas interáreas. No. Estamos intentando asumir la complejidad del trabajo por la justicia global, ¿no? Entonces, para mí no es evangelización explícita o implícita. Para mí es no caer en una evangelización simplista. O sea, estamos en un mundo complejo, estamos en esa frontera del trabajo por la justicia global y por la ciudadanía global, y el anuncio de la buena noticia en un espacio tan complejo es un anuncio complejo. Pero ese es el tema, no es un anuncio implícito, porque no tengamos narices de decir lo que queremos. La gente a la que acompañamos dicen, o sea, son personas valientes, ¿no? Son mujeres y hombres valientes que están expresando que se juegan la vida
porque entienden la vida en primera de plural, porque entienden la vida en comunitario y no en individual, porque entienden la vida en solidaridad intergeneracional y no solo en la suya, etc. O sea, ese es el anuncio de la buena noticia y tenemos el mandato, el regalo de poder acompañar, ser testigos y multiplicar, ¿no? La fuerza de esas personas, ¿no? Esos testigos, ¿no? Y esas personas que son profetas en nuestro tiempo, ¿no? Pero claro, son profetas en un mundo complejo y son profetas, a ver cómo lo digo, son profetas de complejidad. No la generan ellos ni ellas, pero para ser profeta hoy hay que asumir una cierta complejidad. Y yo creo que la dificultad que tenemos es de asumir esa complejidad, no de ser explícitos en nuestro anuncio. La dificultad grave no es ser explícitos en nuestro anuncio, explícitas. La dificultad grave es ser profetas no digo de la complejidad, pero ser profetas de la justicia en la complejidad que la justicia, en la que la justicia hoy se mueve. Es decir, la justicia hoy es perseguida desde la complejidad, con mucha complejidad. Y tenemos que ser capaces de estar ahí. Y el otro subrayado que me gustaría hacer un poquito para terminar es un poco en la línea que decía Javi, ¿no? ¿Qué podemos hacer, ¿no? En la línea de la preferencia apostólica universal primera, ¿no? Bueno, es que yo creo que no creo que tenemos que hacer, a ver cómo lo digo esto sin parecer de Bilbao, ¿no? Que no lo soy, ¿no? Pero es que no tenemos que hacer más de lo que hacemos, tenemos que hacer profundamente lo que hacemos. Creo que es eso, tenemos que seguir haciendo profundamente lo que hacemos. Y ante el peligro del exitosismo, que la espiritualidad ignaciana tiene mucho de exitosista mal entendida, ¿no? Ante el peligro del crecimiento, ¿no? Al servicio de un crecimiento que nos piden que crezcamos al servicio de la misión. Y el peligro no es crecer, el peligro es crecer al servicio, el peligro sería hacerlo no al servicio de la misión, ¿verdad? El peligro es crecer sin poner la misión en el centro, ¿no? Ante el peligro de tender puentes muy complejos de una parte de la sociedad hacia la otra, pero al final ser nosotras las que abandonemos a los pobres porque nos movemos hacia el otro lado de la sociedad y no que nos quedamos a este lado del puente y lo hemos construido para que la sociedad se mueva hacia acá, ¿no? Ante esos peligros, que los tenemos porque son los propios de nuestra espiritualidad, son los propios de nuestra misión, ante esos peligros, más espiritualidad, más profundización de la misión. Pero yo no creo que tengamos que hacer otras cosas, ¿no? Incluso que tengamos que hacer muchas más cosas, aunque a veces nos toca hacer muchas más cosas para seguir haciendo estas cosas, ¿eh? Pero yo creo que con espiritualidad, con profundidad, ¿no? A mí me parece que esa es la clave. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo no sé si antes de que pasemos a... Bueno, ¿no? Ya ha habido, ¿no? Alguna apertura al diálogo con algunas intervenciones que ha habido en el chat, está habiendo ahora también otras. No sé si antes de dar paso a eso, Pablo, Martín, queréis así como añadir alguna cosa más, así que tengáis ahí... Yo subrayo una cosa que ha dicho Martín que me parece fundamental, ¿no? Respecto al tema de la complejidad. O sea, yo creo que eso sería como un aporte fundamental de Entre Culturas a la Iglesia, a la compañía y al modo de anunciar a Dios, ¿no? Facilitar pedagogías para que caigamos en la cuenta de los dinamismos estructurales que atraviesan nuestro mundo, ¿no? O sea, somos muy miopes para darnos cuenta de las tramas que mueven la realidad en la que estamos, ¿no? Y quizás Entre Culturas, como pocas, tiene la dimensión, la escala, la posición global que permite, es su medio, es el medio en el que se mueve. Entonces, todo lo que se haga desde Entre Culturas para transparentar esas dinámicas, esas tramas globales que van dinamizando nuestro mundo, muchas veces en clave de injusticia y
es, yo creo, la mejor aportación y la mejor clarificación de cómo el espíritu se mueve a nivel global en todas esas situaciones, ¿no? Intentando generar estructuras de contrapoder, ¿no? Estructuras que generen fraternidad y justicia frente a otras que lo único que hacen es echar a los márgenes a un montón de personas, ¿no? Yo creo que esas gafas, esas lentes, las necesitamos como el aire, como el oxígeno. Y no hay tantos ejemplos que se expresen, ¿no? Que se expresen. Yo creo que hay, entre culturas, gracias a Dios, es muy buena comunicando, ¿no? Y me parece que todo lo que se haga en esta clave, ¿no? De ayudarnos a caer en la cuenta del efecto que tienen nuestras decisiones, de los niveles intermedios que hay a la hora de generar justicia o injusticia, yo creo que eso es fundamental. Y es arriesgado porque no vende. No vende. O sea, lo que vende es la persona, el rostro, toca la fibra, nos vemos más movidos ahí, ¿no? Nos resulta como más afectivo o emocional, ¿no? Y es tremendo, pero el drama de nuestro mundo, que es afectivo y emocional, no se juega tanto en el 1-1, ¿no? Se juega en escalas sobre las cuales la inmensa mayoría de la gente es impotente. Y gracias a estructuras como Entre Culturas tenemos una capacidad de incidir. Sí, yo igual una última cosilla, ya que nos has invitado, Leti, sí, en el acompañamiento de las personas en Entre Culturas, en Alboan, en nuestras entidades sociales, en cualquier entidad de educación, la que sea la compañía, pero bueno, en las nuestras, ¿no? Bueno, dedicar tiempo, dedicar recursos, ¿no? Pues ahí pues tanto en Alboan como en Entre Culturas, ahí pues hay la capacidad de acompañar, ¿no? A las personas, ¿no? Y siempre necesitamos acompañarlas un poco más, ¿no? Yo creo que en ese un poco más que necesitamos acompañar siempre a las personas voluntarias, equipos, etcétera, hay que medir bien, hay que dejarse un poco los pelos en la gatera, ¿verdad? ¿Cuánto de ese acompañamiento es para que las personas puedan desarrollarse y cuánto de ese acompañamiento es para que las personas puedan desarrollar la misión de Entre Culturas? Entonces, ese es un tema, ese es otro discernimiento de los de frontera, donde te dejas los pelos en la gatera, sí o sí. Esos son los discernimientos que realmente aportan, ¿no? Y para eso sirve la espiritualidad ignaciana, para ese tipo de discernimientos, ¿no? Por ejemplo, en este del acompañar personas para la misión, ¿no? Necesitamos acompañarlas para que las personas se desarrollen, pero también para que sean capaces de desarrollar la misión de Entre Culturas, porque es la vocación, la misión de Entre Culturas es su vocación y la vocación de Entre Culturas es valiosísima. Y diría lo mismo de un colegio o de la universidad de comillas y diría lo mismo de otras muchas ONGs. Bueno, no, lo mismo que de Entre Culturas no diría de otras muchas ONGs, pero quiero decir que tampoco, o sea, desde luego lo que digo de Alboan lo digo de Entre Culturas, pero ni hablando de Alboan Entre Culturas, yo no estoy diciendo esto por triunfalismo, estoy diciendo esto por los sacramentos que hemos recibido, por la misión que hemos recibido y que todavía hoy y sin ninguna duda pues la llevamos como tesoros en vasijas de barro, hacen compañía de Jesús, construyen iglesia, construyen sociedad, ¿no? Y necesitamos personas que a la vez que se desarrollan esta misión, que es vocacional. No es la misión de un plan estratégico, es una misión vocacional. Bueno, pues hasta ahí. Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Habéis hecho alguna intervención, algún eco en el chat? Que si queréis, quienes lo habéis puesto, si os apetece compartirlo ahora ya con el micro abierto y que podamos resonar ahí, o alguna intervención que queráis hacer que no se haya puesto en el chat. Bueno, ¿no? Pues después de haber escuchado esta conversación entre Pablo y Martín con
esas luces, ¿no? que alumbran algunos de los temas de esta complejidad, pues, bueno, pues genial si tenemos estos 25 minutos para compartir y seguir dialogando ya sobre las preguntas y reacciones de quienes hemos estado escuchando. Pues adelante. Es oro, lo que tenemos aquí es oro. O sea que vamos a aprovechar. Bueno, yo puse lo que siento, ¿no? Y lo que vivo desde hace muchos años conviviendo en este mundo ancho y ajeno, como decía Martín, tan cambiante, tan interpelante. Y si bien el tema de la espiritualidad ahora la entendemos más con un criterio más abierto, ¿no? Como diría mi abuela, antiguamente no se entendía así. Y nosotros, nosotras, en Entre Culturas, siempre lo hemos tenido como impregnado. Entonces, nuestro modelo de hacer ha sido uno, el que nos ha ido saliendo. Y no sé por qué, pero el eco que viene de fuera es un poco el que, digamos, cuando trabajamos en ámbitos absolutamente laicos y que no tienen que ver con nosotros, universidades, administraciones públicas, etcétera, todo el mundo nos dice lo mismo, ¿no? Es que vosotros tenéis un modo de hacer las cosas y yo siento así de una manera intuitiva que es un poco el espíritu que nos va llevando, porque no hay ningún plan estratégico que nos diga, es que cuando tenéis que intervenir no debéis usar tal palabra y poner otra, no, es como muy natural, ¿no? Nos cuidamos, efectivamente, porque hubo épocas pasadas en donde, y todavía las hay, ¿no? Cuando hablamos de ONG jesuita, nos damos con la nariz en la puerta, pero cada vez menos. Y no sé si es un mérito nuestro, es algo, como diría nuestra amiga María Luisa Versosa, que está tatuado en la piel, que está tatuado y que va trascendiendo. Entonces yo puse, a mí me salía la palabra un poco alegría, que no es alegría de happy, felicidad, de esa alegría vacía, ¿no? Sino que es un poco un estar, ¿no? Un modelo de proceder, un estar. Y a veces es ese espíritu que sopla y que nos sirve cuando la tensión, ¿no? Porque en esto de la cura espiritual y la cura institucional, cuando la tensión es muy fuerte, nos sostiene, ¿no? No perdernos a veces en las tensiones lógicas. Ahora las compañeras están terminando de subir proyectos para ciudadanía global y sale cooperación y sale no sé qué, y las peleas con las administraciones públicas, pero aún así nos sigue saliendo un poco ese espíritu, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre cuando está esa tensión de, a ver, lo mío es solo un trabajo y no es mi manera de vivir? Ahí tenemos un problema, Houston, pero bueno, creo que se puede trabajar, que se puede ir buscando alternativas, ¿no? Porque creo que tampoco es bueno para ninguna persona estar en un sitio y querer estar en otro, ¿no? Sino vivir integralmente la vida, en todos los aspectos. Pero bueno, ahí creo que también podemos, como comentaba Martín, acompañar a la persona para que la persona haga su propio proceso y luego nosotros institucionalmente acompañarla para que se integre en la organización. Muchas gracias, Ceci. ¿Alguien más que quiera así? Bueno, yo voy a aprovechar. Cuando comentabas, Pablo, lo de qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? ¿Acaso hay que hacer más? ¿Es que hagamos otra cosa para que esto apunte al reino? ¿Es que ya hacer lo que estamos haciendo ya es, ¿no? A mí hay una parte que es el cómo llegamos a eso, el cómo lo hacemos, no solo lo que hacemos, sino el cómo lo hacemos, ¿no? Y me pregunto, ¿cuánto tiempo nos damos para escuchar al espíritu, ¿no?
¿Cuánto tiempo es de escucha, de contemplación? ¿Cuánto tiempo nos damos? Digo, personalmente, quienes estamos comprometidas con Entre Culturas de una manera o de otra, en nuestro hacer en Entre Culturas, tenemos parcelas de decisión, ¿no? Parcelas de tarea, parcelas ¿no? Y aunque como organización, bueno, y creo que al final es la conjunción de las dos cosas, ¿no? Que cada persona en Entre Culturas, en su compromiso en Entre Culturas, pueda tener como esos espacios de escucha, de contemplación, ¿no? Para la acción, y también como institución. Y yo ahí esa es la pregunta que me hago, ¿no? En eso de que somos movidas por el espíritu, ¿cuánto tiempo nos damos para escucharlo? ¿Cuánto tiempo nos damos para decidir según el espíritu? ¿Cuánto tiempo nos damos para eso, ¿no? Para que nuestros modos hablen de que el espíritu por el que nos dejamos llevar es el que nos deja en herencia Jesús de Nazaret? ¿Cuánto? ¿No? Y dentro de eso, el que nos deja en herencia Ignacio de Loyola, ¿no? En unos determinados modos. Entonces, a mí ahí hay una parte de decir que nuestras campañas y nuestra comunicación hable de esperanza, habla de nuestra espiritualidad y habla de una determinada espiritualidad. El que estemos imbricados en algunos proyectos y no en otros, habla de una determinada espiritualidad. Y digo, y en el proceso para estar ahí, ¿cuánto nuestros procesos hablan de eso, ¿no? Y bueno, es así un poco como la pregunta que me hacía. Sí, sí, yo creo que es fundamental. Lo que planteas me parece que es central y complementado con dónde están los pies, ¿no? O sea, o con dónde uno se ubica, ¿no? Porque uno nunca discierne en el aire. Siempre disciernes el espíritu que te mueve en una realidad concreta, ¿no? Y depende de dónde estés, el espíritu tiene más facilidad o menos de llegar y de que puedas escucharle cuando paras, ¿no? Es necesario parar, obviamente, pero no parar en cualquier lugar, porque no todos los lugares están tan a tiro del espíritu, ¿no? Y en ese sentido yo creo que completaría, estando de acuerdo totalmente con eso que dices, ¿no? De que es necesario procedimientos que nos ayuden a discernir y a escuchar el espíritu. Lo complementaría o sea, precisamente, o sea, yo he estado haciendo una defensa como muy encendida de la estructura, ¿no? Y de la institución, pero precisamente por ser estructura y ser institución, esa encarnación del espíritu estructural también tiene sus hándicaps, igual que la encarnación en lo personal también tiene sus lados más complicados o difíciles, ¿no? Y también hay las propias leyes de las instituciones que apartan o paralizan el dinamismo del espíritu, ¿no? Porque tienen sus propias inercias, dinámicas de reconocimiento social, de estatus, es claro, ¿no? Entonces hay algo también que salía en la conversación antes, me parece que es central. ¿En qué medida generamos ida y vuelta con las personas más empobrecidas, ¿no? O con los lugares que son más fracasados, o con las apuestas de la institución que son más arriesgadas, ¿no? Las voces más incómodas dentro de la propia institución? ¿Cómo creamos condiciones que las hagan audibles, ¿no? Porque muchas inercias van a llevar a callar, a apartar, a difuminar todo lo que sea disonante, ¿no? Porque una institución en ese sentido es un poco apisonadora, ¿no? Entonces tenemos que tener prevenciones estructuradas, ¿no? para que la inercia no nos pueda, ¿no? Para que podamos parar, como dices, pero al mismo tiempo también parar desde unos lugares y en unos modos muy concretos, ¿no? Que tienen que ver eso, pues, con los fracasos, con las apuestas a fondo perdido, con el escuchar a las personas que son incómodas, con no apartarnos de la voz que a veces nos recrimina o nos pone delante más o nos
tira de nosotros, ¿no? Sí, igual rápido porque veo que hay más manos levantadas, pero rápido, Leti. O sea, nosotras decimos en Entre Culturas que somos, y en Alboan, que somos comunidad de solidaridad, ¿verdad? Que nos constituimos como comunidad de solidaridad. Nuestra forma de entendernos institución es ser comunidad de solidaridad, ¿no? Bueno, es mucho decir, es mucho decir, pero está muy bien. Como nos medimos con ese horizonte y vamos cagadas, así de claro. Pero bueno, pero ese es nuestro horizonte. O sea, es mucho mejor ¿no? Ir un poco cagada en un horizonte, perdón por la grabación de esta conversación, en un horizonte tan precioso, ¿verdad? Que cagarla con otro horizonte, el que sea. Queremos ser la organización más eficiente de no sé qué, ¿no? Aunque también tenemos que ser muy eficientes para poder ser una buena comunidad de solidaridad, ¿no? Entonces yo te diría, necesitamos grillos que hagan de Pepe Grillo, que digan en la institución que nos falta contemplación, que nos falta cercanía a los pobres de la de cada día, etcétera, ¿no? Pero también necesitamos que esas mismas personas le den a la organización la posibilidad de avanzar hacia el horizonte, ¿no? La posibilidad de creerse ese horizonte de comunidad de solidaridad y de avanzar, ¿no? Lo digo porque claro, al ser un horizonte como el nuestro, tan horizonte, ¿verdad? Yo no hablo de utopía, no, de horizonte. Pues claro, cualquier medida que hagamos, cualquier contraste que hagamos, pues sí, pues corremos el peligro de salir desanimadas, ¿no? Y yo creo que ahí, o sea, este horizonte necesita ánimo, ¿eh? Y pepitos grillos también, pero ánimo también. Gracias. Ramón. No, lo primero, muchísimas gracias. Me parece que es súper interesante y con muchísimo calado lo que estáis diciendo, ¿no? Me quedaba resonando un poco cuando decías, Pablo, bueno, cómo evangeliza, ¿no? Entre culturas, ¿no? Y decías algo así, cuando hace lo que está haciendo, ¿no? Entonces, ahí me surgen dos como ideas fuerza. Una, ¿por qué es esto tan importante, esto de la espiritualidad, el trabajar la hondura, el trabajar las raíces, lo que nos mueve? Yo creo que es porque es que ahí está la esencia y la inspiración de lo que hacemos y la razón de ser de muchas de las cosas que hacemos, ¿no? Y también está como el elemento diferencial respecto a otras organizaciones que, bueno, en su estrategia no está la parte más de contacto con lo trascendente, con lo profundo. Entonces me parece que ahí hay un punto que es como donde nos jugamos el ser realmente una institución, en lenguaje normal, atractiva, que tenga imán, que la gente diga, jo, aquí hay algo diferencial, o ser una más, ¿no? Y luego yo creo que también que deberíamos como someternos a la prueba de las bienaventuranzas, ¿no? Claro, cuando lees las bienaventuranzas dices, en tanto en cuanto nosotros seamos limpios, que es como una manera de entender la transparencia, en tanto en cuanto trabajemos por la justicia, por acompañar y a consolar al que sufre, también por ser perseguidos, porque hagamos a lo mejor algún tipo de incidencia, advocacy, que resulte molesto, cuando construimos reino, cuando realmente tenemos unos ojos misericordiosos, cuando hacemos carne las bienaventuranzas, ahí estamos evangelizando, ¿no? Y estamos evangelizando de verdad. Yo pensaba, digo, ¿y Jesús cuando evangelizaba? Pues cuando hablaba, pero también cuando curaba, y cuando callaba y rezaba, y también cuando se enfadaba y denunciaba. Entonces, hay veces que yo creo que la vara de medir del evangelizar en el mejor sentido de la palabra no es solamente cuando explícitamente hablamos del evangelio, sino cuando explícitamente hacemos posible el evangelio, lo vivimos y acompañamos a los que lo viven, ¿no? Y me parece que, bueno, pues me parece este ADN muy pertinente, de verdad, y un lujo contar con vosotros. Muchísimas gracias. Y Darío Moya diría,
diría, o sea, las condiciones de plausibilidad, ¿verdad? O sea, es decir, hacer plausible el Evangelio. Efectivamente, yo me quería referir a eso cuando hablaba de la complejidad, es decir, el tema no es si somos explícitos o somos implícitos, el tema es si somos simplistas o somos plausibles, efectivamente. Y creo que la clave es hacer plausible, ¿no? La gloria de Dios es que el hombre viva, que el ser humano viva, ¿no? San Irineo, ¿no? No es... o sea que la Iglesia ya se plantea esto desde los primeros padres, ¿no? Desde los comienzos. Lo que pasa es que no nos creemos, si no nos creemos del todo que la gloria de Dios es esa y no que se llenen las iglesias, pues tenemos un problemón. Pero bueno, que a mí me gusta que se llenen las iglesias, porque esa gente, nosotras cuando estamos en la iglesia estamos a esto, o sea que no son cosas contradictorias, ¿no? Pero efectivamente la gloria de Dios es que el ser humano viva, ¿no? Es la humanización, ¿no? El desarrollo humano, ¿no? Eso es así, ¿no? Sí. Y una cosita que, bueno, yo creo que hablando, ¿cuándo nos reconocen? O sea, la gente que no es de iglesia, digamos, ¿no? O sea, nos reconocen, como decía Ramón, por este sentido profundo de lo que hacemos. Y en ese sentido profundo de lo que hacemos se pueden reconocer. Nos reconocen y se pueden reconocer. Y esta es la clave. Lo ha dicho ahora Ramón, lo ha dicho antes Pablo y alguna de vosotras también, ¿no? O sea, hacer este sentido desde el que hacemos el desarrollo humano nos reconoce y también se pueden reconocer, ¿no? Y eso es muy, muy clave, ¿no? O sea, la gente lo que no quiere es que seamos excluyentes, ¿no? O sea, lo exclusivo es excluyente. Nada de lo nuestro es exclusivo, pero es nuestro, es lo nuestro. Y vuelvo un poco a lo explícito y lo implícito, ¿eh? O sea, lo nuestro no es exclusivo y por lo tanto no es excluyente. Pero no deja de ser nuestro por eso. Cuando decimos esto es nuestro y además es excluyente, es que la pastoral por exclusión, cuidado con la pastoral por exclusión, ¿eh? Cuidado con el desarrollo humano por exclusión. O sea, afirmar que esto es lo nuestro no significa que sea exclusivo y por lo tanto no es excluyente. Y a mí me parece que hay una membrana preciosa y tiene mucho que ver con lo que hemos hablado esta mañana también. Gracias, Martín. Dani. Y me uno a la felicitación por el espacio y los diálogos. Y Ramón estará encantado porque es el único que suele hacer homilías y aquí hoy estamos totalmente sembrados. Mi pregunta es más una reflexión que tiene que ver con algo que hemos hablado bastantes veces ya, que tiene que en este momento de... En este momento, hay por ahí algún micrófono abierto. En este momento de escasez de recursos de iglesia, en el que estamos yendo a menos claramente, y en este momento, digamos, de cuestionamiento de la identidad eclesial, porque también está siendo cuestionada, de golpe lo que dices, Martín, de apertura y de no exclusión, que me parece, vamos, lo firmo con sangre, empieza a ser un discurso minoritario, ¿no? Es decir, estamos en un contexto en el que va a haber que priorizar en la iglesia, ¿no? Y hay voces que hablan de priorizar claramente la transmisión de la fe directamente a lo que nosotros defendemos, que es la promoción del desarrollo humano integral, que lleva siendo parte de la misión de la iglesia desde los años 70 de manera oficial, históricamente toda la vida, pero digamos a nivel de magisterio entra en los 70, ¿no? Bueno, me gustaría preguntar, no sé si nos da tiempo, pero yo creo que aquí hay una pregunta muy fuerte sobre a futuro. ¿Cuánto sentimos o cuánto logramos explicar que nuestro trabajo es misión de la Iglesia? Aunque yo siempre recuerdo que Paco Pepe nos decía, ¿no? Entre Culturas y Alboan, seguid trabajando que llegáis donde no llega la compañía. O sea, sois como la compañía que está dialogando con lo que no es Iglesia también, ¿no? Y eso es parte de nuestro trabajo, de hecho es parte esencial del mandato que tenemos, ¿no? El problema que tenemos en la frontera es que en las etapas de volver a las digamos, trincheras, el riesgo es quedarnos solos en la primera línea, ¿no?
Bueno, no lo sé, yo os escucho y me anima mucho oírlos. También me cuestiona mucho los diálogos que escucho en paralelo, ¿no? Porque hay quien cree que al no ser pastoral no tiene sentido nuestro trabajo, o la iglesia se diluye de alguna manera haciendo cosas que podrían hacer otros, ¿no? Mientras que todo nuestro diálogo hoy es claramente el recuperar el cómo a través de nuestro hacer, la iglesia está recreándose y el espíritu está recreándose en el mundo, ¿no? Y no es un hacer como si lo hiciera. Claro que la clave no es justo lo que haces, es el desde dónde lo haces, es el qué puntos estás uniendo, ¿no? Es qué horizontes estás facilitando, ¿no? Qué procesos estás acompañando. Yo creo que hay una serie de nuevos vocabularios, digamos, evangélicos en los que estamos metidos de lleno, ¿no? Pero bueno, solo deciros que me anima a escucharos, pero vienen tiempos complejos para este tipo de discursos. Pero yo creo que no hay que ceder, ¿eh? A mí me parece que esto es clave. Esto es clave. O sea, al final es ficticia, la pregunta está mal hecha. O sea, es que lo otro no es transmitir la fe, lo otro es contar películas. Pero en el momento en el que el anuncio del Evangelio no vaya de la mano, no ayude a abrir los ojos y ver las tramas estructurales que atraviesan en el mundo y que tengan un impacto en hacer reino, es contar películas. O sea, yo eso lo digo cuando puedo, por activo y por pasivo. O sea, Madrid, yo he estado en otros lugares, es la ciudad con diferencia donde hay católica practicante de toda la vida. Y muchas de ellas con posiciones socioeconómicas muy potentes. O sea, es una iglesia en ese sentido y es la ciudad con una mayor capacidad de generar exclusión. Entonces, al final es dramático. O sea, como iglesia de Madrid, tenemos un problemón, porque al final estamos alimentando unas prácticas, transmitiendo unas fes que generan muchísima exclusión, conniven con un sistema que es inhumano y que es antirreino. Entonces, al final, tenemos que hacernoslo mirar, porque muchas de las cosas que hacemos no tienen nada que ver con Dios, por mucho que hablemos de Dios en ellas. Y esto que es quizás como una caricatura, hay que traducirlo pues, a la compañía, a Entre Culturas, a mi parroquia, a mi práctica personal como jesuita. Sí, o sea, a más fe, más justicia. Y a menos fe, menos justicia. O sea, no es a más fe, menos justicia, o a más justicia, menos fe, no. Es a más fe, más justicia, digamos. Y a más justicia, más fe. Bien, lo que pasa es que eso luego pues hay que dialogarlo, sí. A mí me parece que eso de retos para la fe y fronteras para la justicia es un disolvente de la misión cristiana y desde luego de la de Entre Culturas o de la misión ignaciana, ¿no? Es decir, los retos son fe, justicia. Me da igual que les llamemos retos que le llamemos fronteras, pero son fe, justicia. Porque las bienaventuranzas es que no distinguen. No hay bienaventuranzas de la fe y luego bienaventuranzas de la justicia. Hay bienaventuranzas de las personas. Cada bienaventuranza es fe, justicia, ¿verdad? Bueno, yo creo que, como decía Dani, ahí hay un temón, ahí hay un gran tema, pero me parece que o sea, yo creo que no vamos a salir, es decir, aquí nadie va a salir ganando si no vamos juntas. O sea, nadie va a salir ganando si no vamos juntas. No, o sea, yo intentaría evitar esa pelea lo más posible. A mí, si se trata de... Bueno, no quiero poner ejemplos un poco demagogos, pero quiero decir, yo en esa pelea no entraría. Es decir, yo si estoy en un lugar donde me dicen que la justicia va ganando y la fe va perdiendo y que hay que ponerse a hacer algo para la fe, yo me pongo, porque yo sé que desde ahí hacemos justicia. O sea, creo que hay que intentar no entrar, no dejarnos atrapar en ese diálogo, ¿verdad? Porque es que desde ahí hacemos justicia. O sea, que yo ya casi que tiro la toalla de esa dialéctica. Casi que tiro, es que no es buena esa dialéctica. No, pero sí, es un tema clave.
Bueno, pues muchísimas gracias, ¿no? Yo creo que, ¿no? Como que es espectacular el diálogo que se genera, ¿no? Y no un espectáculo que observamos sin implicarnos, sino un espectáculo que nos compromete, que nos inquieta, que nos cuestiona, que nos lleva a revisar modos, a situarnos de una manera determinada en diálogos y a estar atentas al soplo del espíritu que queremos que nos mueva, ¿no? Muchísimas gracias, Martín, muchísimas gracias, Pablo, Dani, también por facilitar. Y ojalá de algún modo le demos continuidad a esto, ¿no? Bueno, pues desde el recordar algunas de las cosas, facilitar alguna otra conversación en este sentido, algún otro espacio que pueda ayudarnos, porque bueno, es parte importante de lo que somos. Así es que, bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias. Muchas gracias, es que ricasco. Paco, tienes la mano ahí levantada, no sé si... Ay, perdón, no la había visto. Gracias, David. Estás muteado, Paco. No, que con lo que estaba comentando últimamente Martín, a mí la interrogante que se me queda, y la fe sin justicia, ¿en qué se me queda la fe? ¿En qué se me queda la fe? Si es que a mí la fe es lo que me motiva a trabajar por la justicia. Es que no hay otra. Yo, para mí, en mi vida no hay otra. No distingo, por eso es verdad que hacemos de apasionamiento los que trabajamos, los voluntarios. Es que es una sola vida. Para mí, yo tengo esta forma de vida, de entender mi vida en el entorno con los demás. Y si no, en el Evangelio lo pone bien claro. Si no te muestra la obra que mostramos. Y me callo, Sí. que es un poco tarde, perdón. Nada, la espiritualidad del que no hay otra. Esa es la espiritualidad del que no hay otra. Gracias, Paco. Bueno, pues lo dicho, hasta la siguiente. Un abrazo grande. Un abrazo. Chao, un abrazo. Cuidaros. Gracias. Gracias. Podéis ir en paz. Gracias. Gíganse bueno. Chao. ¿O menos, Leti, o qué? Perfecto. Sí. Vale, hasta luego. Venga. Gracias, Martín. Perfecto. Venga. Un abrazo enorme. Gracias a ti, Chao. un abrazo grande. Chao.